Hola a todos. En esta sesión número 4 para la capacitación en Access, vamos a trabajar en la creación de relaciones entre tablas. En las anteriores sesiones habíamos practicado cómo crear nuestras propias tablas en Access desde cero de forma manual y en la sesión número 3 habíamos trabajado en la exportación de nuestras tablas ya elaboradas desde Excel. Tenemos nuestra base de datos en Excel. Para este caso, esta era nuestra tabla original con los datos de mi riego 1, la cual, como ya habíamos visto en anteriores sesiones, las he separado en datos generales, datos técnicos y datos de financiamiento. En las anteriores sesiones simplemente habíamos hecho el trabajo de ingresar los 3 primeros registros para cada una de estas tablas, excepto para la de financiamiento, que al ser exportada directamente desde Excel ya podíamos exportar todos los registros. Entonces, para esta nueva clase podemos practicar exportando directamente desde Excel también los datos generales y los datos técnicos. Yo los he preparado complementando los datos que faltaban y también haciendo el trabajo de poner en el formato necesario para realizar la exportación. Como ya habíamos visto en las anteriores sesiones, los datos de números, por ejemplo, deben estar en formato numeral. El resto pueden estar en formatos generales. También he quitado algunos datos que tenían algunas de las coordenadas, por ejemplo, que tenían datos como grados, el símbolo de grados, esto hay que quitarlo. También hay que quitar estos datos de 20K, 19K, que en la base final que ya construyamos se va a mantener estos datos, pero en una columna separada, ¿no? Se puede utilizar zona, una columna denominada zona, en la que vamos a ir agregando los datos de 20, 19K. Pero para esta práctica simplemente las he eliminado para hacer el trabajo de importación. Entonces, en nuestra tabla de datos generales tenemos solamente las coordenadas. Además, he modificado algunos datitos que tenían las columnas de descripción y objetivos, como los puntitos que tenían cada uno de los ítems dentro de los objetivos, por ejemplo. Esto para facilitar la importación hacia Access. Lo que podemos hacer en la construcción de nuestra base de datos es poner, por ejemplo, para los objetivos específicos, columnas diferentes. Un objetivo específico 1, objetivo específico 2, 3 y así hasta llegar a unos 4 o 5, que creo que es lo que normalmente se utiliza, para evitar poner esos puntos de separación o enumeración. Entonces, estas han sido las ediciones que he realizado. En la parte técnica he realizado la separación del dato numérico de superficie de riego de los detalles o aclaraciones que tenía cada uno de estos datos, que lo podemos ver aquí, ¿no? Está el dato, pero además está una aclaración. Esto para realizar cálculos o algún tipo de análisis no nos sirve cuando está de esta forma. Entonces, lo mejor es utilizar de forma separada los datos numéricos en una sola columna de forma separada para poder realizar sumas, restas y cualquier tipo de análisis o cálculo, y los detalles como en el lugar donde se ha encontrado, de dónde se ha obtenido el dato, etcétera, en otra columna separada que puede tener ya el formato de texto. De esta forma ustedes pueden practicar siguiendo el tutorial de la sesión 3, haciendo la importación de la tabla general como de la tabla de datos técnicos. Esto les voy a compartir en la carpeta para la sesión 4 de la base de datos de mi riego sesión 4.
Yo ya he realizado la importación. Como podemos ver aquí, tengo mis 3 tablas. Abro mis datos generales que ya han sido importados a mi base de datos en Access, así como los datos técnicos y los datos de financiamiento que ya habíamos realizado en la sesión número 3. Ya teniendo mis 3 tablas dentro de mi base de datos de Access, debo definir qué campos voy a utilizar como claves principales. En Excel hemos visto que hemos conservado en las 3 tablas tanto el número de proyecto o registro como el código. Estos 2 campos se han mantenido en las 3 tablas de la misma manera, sin cambiar el formato, sin cambiar los números, etc. Entonces, cualquiera de estos 2 campos, ya sea el número o el código, podemos utilizar como clave de enlace para formar las relaciones entre nuestras tablas. Para esto, en Access, vamos a crear las relaciones entre estas 3 tablas. En uno de los casos vamos a utilizar la columna número y en el siguiente caso, para practicar, vamos a utilizar el código. Para crear una relación entre tablas, lo que hacemos es hacer clic en la pestaña Herramientas de base de datos. Acá podemos ver que nos aparece un icono donde se pueden ir creando las relaciones entre tablas. Hacemos clic ahí y automáticamente nos aparece un cuadrito donde nos muestra todas las tablas que tenemos creadas en nuestra base de datos. Como vamos a ir creando las relaciones entre las 3 tablas, seleccionamos los tres ítems que tenemos y hacemos clic en agregar. Una vez que se nos han agregado las 3 tablas, damos clic en cerrar. Esta operación también se puede hacer utilizando las consultas o ambas cosas, una vez que ya aprendamos a elaborar consultas. Entonces, cerrar. Como podemos ver, se han creado unos recuadritos que contienen todos los datos de nuestras tablas. Si ampliamos, están los datos técnicos, están todos los campos de nuestra tabla de datos generales y también están todos los campos de nuestros datos de financiamiento. Entonces, lo que necesitamos es crear una relación de esta tabla de datos generales con los datos técnicos y también de esta misma tabla de datos generales con los datos de financiamiento. Para esto, en el primer caso, entre datos generales y datos técnicos, vamos a crear la relación utilizando el número. Para hacer esto, hacemos clic en la pestaña o en el botoncito de modificar relaciones. Nos aparece un recuadrito donde nos muestra qué tablas o consultas vamos a utilizar en un lado y en otro para establecer las relaciones. Hacemos clic en crear nueva. Y en esta nueva tabla seleccionamos nombre de la tabla que va a ir a la izquierda. En este caso seleccionamos la tabla de datos generales y el nombre de la tabla con la que se va a enlazar, que sería la tabla de datos técnicos. También debemos escoger el nombre del campo que vamos a utilizar para realizar el enlace. Como habíamos dicho, en este primer caso va a ser el número. En la tabla de la derecha también debemos escoger el mismo campo, que es el número, y aceptar. Nos aparece ya seleccionado y podemos seleccionar además este recuadrito que es exigir integridad referencial, es decir, que va a enlazar todos los números de esta tabla con todos los números de esta otra. Y la actualización la va a realizar en cascada para mostrarnos en una sola tabla en forma de cascada, abriendo ventanas para cada uno de los ítems. Entonces le ponemos actualizar en cascada.
Y también podemos seleccionar el tipo de combinación, que nos da 3 opciones, en la que podemos escoger incluir solo las filas donde los campos combinados en ambas tablas sean iguales, o sea, los ítems que coincidan solamente, o podemos incluir todos los registros de la primera tabla con los que coincidan de la segunda, o al revés, todos los registros de la segunda tabla con los que coincidan de la primera. Como en este caso nuestra tabla principal es la de datos generales, vamos a escoger todos los registros que se encuentran en esta tabla. Aceptar. Y escogemos, seleccionamos crear. Esto me está rechazando porque mis tablas están abiertas. Tienen que estar cerradas. Entonces vamos a volver a hacer el procedimiento, pero primero vamos a cerrar todas nuestras tablas. Vamos a diseño, modificar relaciones, crear nueva relación, seleccionamos la tabla, generales, a la derecha datos técnicos, el campo número, el nombre en la columna de la derecha número y aceptar. Y como habíamos hecho antes, exigimos integridad, actualizar en cascada y el tipo de combinación va a ser el número 2. Aceptar y crear. Entonces, como podemos ver, se nos ha creado una relación entre la tabla de datos generales y datos técnicos que nos enlaza según el número de registro. Para verificar cómo ha quedado, podemos abrir nuestra tabla de datos generales y verificamos que se nos ha agregado un signo de más al lado izquierdo de cada uno de los números. Si hacemos clic en el signo más, nos muestra, además de los datos generales que están en la primera tabla, nos muestra en una tabla en cascada los datos técnicos de cada uno de estos registros. Entonces podemos ir verificando en cada uno cómo están estos datos. Ahora cerramos para realizar la creación de la siguiente relación entre la tabla de datos generales con los datos de financiamiento. En este caso vamos a utilizar el código para hacer el relacionamiento. Trabajamos de la misma forma. Vamos a diseño en herramientas de relaciones, modificar relaciones y escogemos las tablas que vamos a utilizar. En primera instancia utilizamos los datos generales, la tabla de datos generales, y en la segunda, primero tenemos que seleccionar crear nueva. Entonces utilizamos los datos generales y en la de la derecha los datos de financiamiento. En lugar de utilizar el campo número, vamos a utilizar el campo código. De la misma manera en la otra tabla, el campo código. Aceptar. Verificamos que son la tabla de datos generales con la de financiamiento. De la misma forma que en la anterior, podemos exigir que nos compare uno a uno y que actualice en cascada los campos relacionados. Y escogemos el tipo de combinación. De la misma forma, quiero que me muestre todos los datos generales y aceptar. Crear. Entonces ahora se me ha creado una relación entre la primera tabla, que es de datos generales, hacia los datos de financiamiento. Si verificamos, abrimos la tabla de datos generales, tenemos nuestros datos de financiamiento, pero si abrimos nuestros datos técnicos, podemos consultar ya las 3 tablas. ¿Esto por qué? De aquí nos muestra que de datos generales está relacionada con la de datos técnicos. Y la tabla de datos de financiamiento es donde termina el relacionamiento.
Es decir, esta tabla de datos generales está relacionada con esta y esta, perdón, iniciando en datos técnicos, está relacionada con datos generales y a su vez esta tabla de datos generales está relacionada con los datos de financiamiento. Eso siguiendo la flechita. Si abrimos la tabla de datos de financiamiento, podemos consultar los datos de todas nuestras tablas, ya que al abrir el número, al consultar el número de registro, nos enlaza automáticamente con los datos generales y el código nos enlaza directamente con los datos de financiamiento. De esta forma, esto nos ayuda a no tener que elaborar 3 tablas diferentes que contengan todos estos datos de ubicación, de fecha, de entidad ejecutora, etcétera, de forma repetida. Solamente necesitamos un campo de enlace en cada una de nuestras tablas para no realizar la repetición de ingresar nuevamente los datos en cada una de estas tablas. Además, nuestros datos están de forma separada, ¿no? Y cuando tengamos que realizar consultas para hacer algunos análisis, esto nos va a facilitar algo de trabajo que sería diferente trabajarlo en las tablas de Excel. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión para elaborar los formularios de ingreso de datos y también para la elaboración de consultas e informes. Eso sería todo para la creación de las relaciones. En el momento en que nos consulten cómo está la estructura de nuestra base de datos, acá en relaciones podemos ir organizando esa estructura como hemos ido diseñando. Esta estructura por el momento es bastante sencilla, solamente tenemos 2 relaciones. Sin embargo, una vez que se construye el diseño siguiendo la estructura que hemos estudiado y propuesto con las demás direcciones, ya esta estructura se va a ir complicando de acuerdo a lo que lo que se ha aprobado. Por ejemplo, en este momento tenemos el campo de municipio, tenemos campos de objetivos, de responsable, que son información que se repite en cada uno de los ingresos o registros que se realizan de los proyectos, para evitar tener que escribir 10, 20 veces el municipio cercado, por ejemplo, Tiquipaya o Sacaba. Podemos crear una tabla adicional que contenga los nombres de los municipios y así simplemente seleccionar o hacer clic sobre el nombre para no tener que escribirlo. Entonces, para eso necesitamos crear otra tablita adicional que va a estar relacionada con esta. Y de esa forma se van creando varias tablas relacionadas entre sí que nos van a facilitar el trabajo de ingreso de datos. Esto se va a ir construyendo según el diseño ya aprobado.